buenos días. ¿Cómo están? Hola, profe. Hola, profe, Hola, bien, ¿y usted? todo bien, gracias. ¿Cómo les fue el fin de semana, muchachas, muchachos? ¿Cómo les fue con las mamis? Eh, ¿Pudieron entregar la tarea en tiempo? Sí, profe. Súper. Entonces, muchachas, muchachos, empezamos esta semana un tema nuevo, como pudieron estar viendo los, en los videos que estuvieron viendo para el cuestionario de esta semana. ¿Y qué es lo que vamos a empezar esta semana? Les comparto pantalla. ¿Profe? Sí, Hola, profe, buen día. buenos días. Oiga, profe, hasta la clase anterior era lo que entraba en el certamen, ¿cierto? Sí, hasta la semana pasada todo lo que vimos es lo que entra en certamen. Y la prueba la tenemos este viernes. Sí, la prueba es este viernes en el bloque 13, 14, 15, 16, si mal no recuerdo. Igual les voy a mandar un mensajito para que les quede bien claro los horarios. El certamen es online en ese tiempo. De todos modos, el coordinador les va a subir la información correspondiente, se les envía por aula. Normalmente en el horario que está establecido, ustedes descargan el certamen, lo hacen y antes de la hora del cierre deben subirlo y online van a tener un profesor respondiendo las dudas sobre dudas que ustedes tengan relacionadas con el certamen, quizás un enunciado o algo, online les van a dar las orientaciones donde ustedes van a poder hacer la pregunta y donde van a ver las respuestas, ¿sí? Pero de todos modos, toda esa información les va a llegar vía mensaje, vía aula, ¿sí? Importantes, muchachas, muchachos, recuerden la tabla de las 100 filas y que tengan menos 5 o 6 columnas, ¿sí? Recuerden tener eso, cualquier duda me ven, cualquier duda que tengan sobre el certamen también me pueden ver. En la ayudantía de todos modos de esta semana, es posible, su ayudante le escribí pero no me ha respondido. A ver si en la ayudantía ven también las dudas que ustedes tengan relacionadas con él para el certamen y de entonces ya después veríamos, que de todos modos en las clases de hoy y de miércoles vamos a estar trabajando con Trinket y quizás pueden ver en la ayudantía dudas que tengan con ese. Importante, yo les subí a aula, en la carpeta de la semana pasada les subí certámenes del año pasado, ¿sí? Es importante que los hagan, que los entiendan, que los resuelvan como preparación para el certamen y todo lo que nosotros hemos visto anteriormente en los videos que les he subido, la solución que les subí la solución de un certamen tipo, la solución del otro certamen, las funciones de búsqueda, que hay una clase de eso nada más, con todas las funciones de búsqueda que a veces se van quedando quizás, por ejemplo, el buscar H, o a veces las combinaciones de buscar B, mírenlas en esa clase, también están todas así, y ahí cualquier duda me ven. Entonces, muchachas, muchachos, ¿qué vamos a empezar esta semana? Pues esta semana vamos a empezar con un tema que ya va a estar relacionado con esto de la programación. Pero antes de eso, programar no es sentarse delante de un computador y comenzar a tirar, como se dice, líneas de código. Para programar debemos seguir una secuencia de pasos, debemos seguir un algoritmo, debemos crear un algoritmo. Con lo que ustedes vieron en las clases, en los videos, en las cápsulas de video. ¿Quién me dice qué idea tiene de lo que es un algoritmo? ¿Qué idea les da a ustedes qué es un algoritmo con sus palabras? ¿Sí? ¿Quién me lo puede decir? Disculpen, ¿qué es para ustedes un algoritmo? Secuencias finitas para resolver un problema. Muy bien, muy bien. Una secuencia finita para resolver un problema. ¿Y qué significa que sea finita? Tienen como finitas resultados o algo así. Ya, muy bien, que tiene un número fijo de pasos, ¿ya? Que tiene un número fijo de pasos que no se va a hacer
indefinido, ¿ya? Que no se va a hacer infinito esos pasos, sino que van a ser finitos. Muy bien, Saquien, muy bien. Diste digamos que el concepto que vamos a ver en la siguiente página, en lo que un algoritmo es una secuencia finita y precisa de pasos para resolver un problema. ¿Y qué significa que sea precisa? Que eliminamos la ambigüedad. ¿Y qué ambigüedad? Como decía en el video la profesora, nosotros en el lenguaje, el lenguaje coloquial, el lenguaje natural, el que usamos para comunicarnos, hay ciertas ambigüedades, ¿ya? No sé si han notado que a veces el cambio de una coma nos cambia el sentido de la oración en algún momento. Por ejemplo, no sé, me preguntan, por ahí se va a tal lado, y yo le digo, no, no es por ahí. Pero sin embargo, si yo no pongo el acento, si yo no pongo quizás, no, yo puedo decir, no, es por ahí. Si yo quito esa coma, ahí me puede cambiar el significado de mi oración. Y yo diciendo que no, puedo pensar que sí, que era por ese lugar. Entonces, hay que tener presente eso, que cuando nosotros programamos, cuando nosotros creamos un algoritmo, eliminamos esa ambigüedad. ¿Y por qué debemos eliminarla? Porque el computador no es inteligente. El computador va a computar, va a resolver, va a hacer lo que nosotros le digamos que haga. Entonces, si nosotros le decimos al computador, sigue recto 100 pasos, él va a seguir recto 100 pasos. Si nosotros le decimos, sigue recto, ¿hasta dónde? ¿Ya? Nosotros no podemos decirle al computador, sigue recto nada más. Nosotros tenemos que decirle al computador, sigue recto 90 pasos y gira a la derecha en 90 grados. Nosotros no podemos decirle al computador, sigue recto y gira a la derecha. No, porque entonces, ¿hasta dónde va a seguir recto y cuántos grados va a girar a la derecha? ¿Ya? Entonces, vemos cómo una orientación que nosotros damos puede tener o puede no tener ambigüedad. Entonces, nosotros al computador tenemos que eliminar esa ambigüedad. ¿Qué nosotros le decimos al computador para darle una dirección, por ejemplo? Sigue recto 100 pasos, gira 40 grados a la derecha, gira 90 grados a la derecha, sigue adelante, tenemos que decirle sigue adelante, porque él gira a la derecha, pero si nosotros no le decimos sigue adelante, no va a seguir adelante. Sigue hacia adelante 40 pasos más. ¿Ya? Entonces, y detente. ¿Ya? Tenemos que darle todas esas orientaciones a nuestro computador. Entonces, ¿creen ustedes que los algoritmos están en su vida cotidiana? Sí. ¿Una idea? ¿Un ejemplo? Cuando uno pide dirección en la calle, ahí te Muy dicen bien. sigue la cuadra, dobla a la derecha, está el semáforo. Muy bien, Josefina. Tenemos ahí cuando nos piden una dirección. ¿En qué más podríamos ver los algoritmos en la vida cotidiana? ¿En las recetas de cocina? Pues en las recetas de cocina. Muy bien, las recetas de cocina. Hay que seguir un algoritmo. Y muy gracias por las recetas de cocina, ponerlas de ejemplo. Porque a veces hay recetas de cocina que nosotros decimos, ¿y ahora cómo lo hacen? Y porque a veces te dicen, te dan una orientación y a veces si ya uno no sabe algo de lo que está haciendo, a veces le cuesta trabajo seguir esa receta de cocina. ¿Y por qué? Porque está ambigua, porque no está dando los pasos que asumen quizás que la persona que va a hacer la receta sabe determinada cosa, entonces como que te dicen, no, te omiten algún paso o te lo dan ambiguo. Entonces ahí vemos cómo hay unas recetas que son más claras que otras. Muy bien. Cuando nosotros, por ejemplo, nos levantamos por las mañanas, ya lo hacemos de una secuencia finita, estamos también haciendo una secuencia finita de pasos para lograr un objetivo, para lograr el objetivo quizás de arreglarnos por la mañana, de desayunar y sentarnos frente al computador. Lo hacemos sin tener en cuenta que estamos haciendo una secuencia de pasos, pero la estamos haciendo. Digamos que esos son algoritmos que nosotros de cierta forma hacemos, implementamos, escribimos con nuestras acciones de la vida cotidiana. Pero también donde están los algoritmos, por ejemplo, cuando nosotros nos sentamos en el buscador de Google y nos ponemos a buscar algo, ahí detrás hay algoritmos. Cuando ustedes están utilizando su celular, ahí detrás hay algoritmos. Ahora en esta videoconferencia, para nosotros poder transmitirles yo a ustedes y ustedes estar ahí, el que programó, los que programaron,
detrás de este Zoom hay múltiples algoritmos para poder hacer que nosotros podamos utilizarlo. Entonces vemos cómo los algoritmos lo tenemos ¿en qué? En todo prácticamente de nuestra vida cotidiana. Cuando ustedes estén resolviendo un ejercicio de matemáticas, de cálculo, de cualquier ramo que ustedes estén resolviendo un ejercicio, lo van a hacer a través de un algoritmo porque siempre tienen que hacer una secuencia de pasos para llegar a la solución. Entonces es importante eso, pensar que nosotros queremos que ustedes logren en el curso, que piensen de forma algorítmica, porque esto además no solo les va a servir para programas, muchachas, muchachos, esto también les va a servir a ese pensamiento ordenado, finito, ya preciso, que ustedes puedan hacer para resolver ahora sus problemas de matemáticas, sus problemas de cualquier física, ¿sí? Les va a servir, les va a ayudar a prepararse también para eso, para su vida, quizás para los estudios. Primer semestre de primer año en la universidad, para nadie es fácil. No es fácil ningún semestre, pero el primero en particular no es fácil para nadie. ¿Por qué? Porque es un cambio de vida, es un cambio de concepto de cómo nosotros estudiábamos en el colegio. Entonces, ya de paso le digo, no se sientan mal si se sienten en algún momento como que no pueden, es normal, pero los algoritmos los pueden ayudar a ustedes a ordenarse y decir, mira, de esta a esta hora voy a estudiar esto, después voy a estudiar esto, después voy a descansar, después voy a la hora de la cena, la hora de esto, y así se pueden quizás ir ordenando con un algoritmo y que les permita a ustedes distribuir quizás mejor el tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿qué nosotros debemos tener presente cuando nos enfrentamos a un problema? Pues como estamos viendo aquí, lo que tenemos que tener presente siempre es las entradas que necesita nuestro algoritmo. ¿Qué es lo que yo necesito para hacer tal cosa? ¿Ya? ¿Qué datos yo necesito para que mi problema pueda trabajar? Cuando estamos haciendo un problema de estos de matemáticas, que hay que crear a partir de un texto, que hay que crear una ecuación. Bueno, me dicen si no estoy hablando algo que no es. Así lo hacíamos nosotros, así lo aprendí yo, ¿no? Un problema matemático que te explican una situación y de ahí tú tienes que sacar una ecuación con X, con Y, con Z y después resolver eso. Entonces, nosotros ahí identificábamos cuál era nuestra entrada y después eventualmente sabíamos lo que íbamos a obtener con nuestro resultado, nuestra X, nuestra Z, qué valor iba a tener, pero sabíamos que íbamos a obtener un valor de X, que íbamos a obtener un valor de Y quizá, y dentro, cuando nosotros creamos esa ecuación, ahí nosotros estábamos creando un algoritmo. Entonces es importante a tener presente eso. Borro aquí. ¿Cómo nosotros tenemos las formas de definir algoritmos? Pues ya las estuvimos viendo ya cuando me estuvieron diciendo Josefina, no sé ahora bien si fue Daniela o Andrea que me estuvo diciendo lo de las recetas de cocina, Josefina, lo de dar la dirección. Ahí estábamos definiendo un algoritmo con el lenguaje natural, porque lo estábamos diciendo, sigue recto, tantos pasos, dobla tanto, la receta, rompe un huevo, bátelo, únelo con, bueno, estaba haciendo creo que una torta. Para hacer una torta sigue todos estos pasos. Entonces estábamos hablando en lenguaje natural, pero nosotros también tenemos el lenguaje estructurado, que vamos a ver que ese lenguaje estructurado lo vamos a trabajar también en el curso. Existen diagramas de flujo, que también es muy posible que ustedes lo utilicen en otros ramos, y el lenguaje de bloques, que es el que empezamos a ver en los videos, en las cápsulas de video con el Trinket. Entonces, ¿qué nosotros vamos a utilizar? Este lenguaje de bloques, que lo vamos a hacer a través de Trinket, y Trinket, nosotros no es que queramos aprender así Trinket porque vamos a aprender Trinket, vamos a aprender Trinket porque es una forma de nosotros expresar algoritmos. Es lo que nosotros queremos, es expresar algoritmos, lo vamos a hacer a través de Trinket con los bloques y vamos a utilizar el Visual Basic for Application, que lo vamos a ver después en el Excel. Y vamos a ver que los mismos conceptos que nosotros aplicamos en Trinket lo vamos a aplicar en el Excel escrito de otra forma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muchachas, muchachos, para ir quizá despertando, ¿no? Y vamos a jugar un poquito. Yo les voy a pasar unos links y ¿qué les recomiendo? En una hojita, un papelito, con un lapicito, ustedes van escribiendo o a grandes rasgos
las soluciones, ¿sí? Las soluciones que les dan. No les hagan foto con el celular porque después van a usar el celular para el Kahoot. Entonces, si acaso con la pantalla, una foto en la pantalla, pero no con el celular porque si no igual no lo van a poder utilizar. Entonces, les paso el primer link por el chat. Les paso el primer link y vamos a jugar un poquito. ¿De qué se trata esto? Ya igual en la primera clase estuvimos viendo, pero seguimos ahora ya con estos conceptos, que es lo que quiero que vean todo esto de los algoritmos, que es lo que nosotros hacemos para resolver un problema. ¿Y cuál es el problema que nos plantean aquí? Pues, lo copié con los dos puntos, pues el problema que nos plantean aquí es que nuestro, a mí les estoy compartiendo el navegador. ¿Están viendo mi navegador, muchachas, muchachos? Sí, profe. Ya, entonces, ¿cuál es el problema que tenemos aquí? Que nuestro Pumita, Dúa, quiere comer churrasco. ¿Cómo puede hacer Dúa para comer su churrasco? ¿Qué me dicen? Tenemos estas opciones que tenemos aquí. Únicamente con estas opciones que tenemos aquí a nuestra izquierda, tenemos que hacer que Dúa coma su churrasco. Que se mueva 3 veces a la derecha y que se lo coma. Muy bien, entonces mover 3 veces a la derecha, movemos 3 veces a la derecha y comer churrasco. Muy importante lo que me dijo fue Ignacia, que 3 veces a la derecha. Vamos a ver por qué es importante saber eso de mover 3 veces a la derecha, no lo vamos a necesitar más adelante. Entonces vamos a ver si Dúa se come su churrasco. Caminó y muy bien, se comió su churrasco y está feliz. Entonces yo les voy a pasar otros links. Van a tener 5 minutos para hacerlo y después vamos a hacer otra actividad. Pero lo importante es que ustedes vean cómo es que estamos resolviendo un algoritmo, estamos escribiendo un algoritmo. Vimos aquí, teníamos ¿cuántas? 4 pasos fijos. Nosotros no podemos seguir eternamente escribiendo mover a la derecha, no. Son 3 veces porque son 3 veces fijo. Un número fijo para resolver nuestro problema. Entonces yo les escribo en el chat, les voy a pasar los otros links. Y tenemos 5 minutos para hacerlo. 1 minuto por cada uno. Más de 1 minuto por cada uno porque ya nos quedan 4 desafíos nada más. ¿Ya? Ya les puse todos los links en el chat. Entonces, 5 minutitos. Entonces, ya los que vayan terminando se van con el pin que va a aparecer en pantalla. Van ingresando al Kahoot. Recuerden, les voy a copiar igual el pin en el chat. ¿Ya? Y el que no pueda, la que no pueda acceder al Kahoot, me dice sí, porque así yo voy viendo los jugadores y sé si ya están todos o no. Entonces, empezamos a la 1, a las 2 y a las 3. Son 4 preguntas nada más, ojo, ¿sí? Y la primera, lean bien el algoritmo, ¿sí? Lean bien el algoritmo. Ya, si quieren los que no han podido participar directamente, si quieren igual me lo pueden escribir en el chat, me ponen el numerito o la figurita y ya. Entonces, aquí vemos el rojo
¿Qué sucede? Que en el rojo nos faltaba un mover a la derecha, por eso es que ese no podía ser. Eran 3, y por eso es el amarillo muy bien, que teníamos mover 3 veces a la derecha y comer el churrasco. Las respuestas les digo que están muy parecidas, hay que estar bien atentos. Entonces, vamos a ver cómo está el podio. Vamos a ver, tenemos a Marcelo en primer lugar y tenemos a Ignacia, Natalia, Jennifer y Josefina en las primeras posiciones. Vamos a seguir muy bien, chicas. Vamos a seguir, 1, 2 y vamos a la segunda. Lean detenidamente, ¿sí? Tienen 30 segundos para esta. Les estaba diciendo los chicos, muchachos y muchachas que están por el chat, que no han podido, si quieren igual me ponen en el chat, me pueden poner así, muy bien. Muy bien, Natalia que me escribió por el chat, muy bien, en este caso era la roja, que teníamos a mover a la derecha, arriba a la derecha y comer el churrasco. Muy bien, vamos a ver quién fue el más rápido, quién fue la más rápida. Vamos a ver, y tenemos cambio entre los 5, pero tenemos a Marcelo en el primer lugar aún. Chicas, vamos a ver que tenemos 4 ahí listas ahí para llegar al primer lugar pronto. ¿Sí? Entonces, a la 1, a las 2 y el 3. Tenemos 30 segundos para este. Recuerden, lean detenidamente. Muy bien, aquí tenemos el amarillo que teníamos mover a la derecha, agarrar el tomate, volver a mover a la derecha, agarrar la lechuga, mover abajo y preparar la ensalada. En el rojo me parece que le faltaba uno de los mover. Muy bien, vamos a ver qué tal es. Por eso les digo, tienen que leer detenidamente porque hay una única cosita a veces de diferencia. Siguiente y vemos qué tal el podio. Marcelo, te han destronado del primer lugar. Muy bien, Ignacia. Y vemos cómo sigue. Ahora apareció Vicente, Cristina y Melissa. Muy bien. Vamos a seguir aquí. Vamos a la última. Aquí no hay nada dicho hasta el último momento, que a veces vemos personas que no habíamos visto antes. Entonces, muy bien, siguiente, muy bien, Natalia, que me respondiste por el chat. Y la última. En este tienen 20 segundos, ¿sí? Muy bien, aquí todos coincidieron en que eres verde, entonces, para dibujar. Entonces, taratatán, vamos a ver cómo están las posiciones del podio final. Vamos a ver quién. Vicente apareció al final y se puso en el podio. Josefina, muy bien. Y vamos a ver quién tenemos en el primer lugar. ¿Quién? Ignacia en primer lugar. Muy bien. Y finalista tenemos a Cristina y a Melissa. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo importante de este ejercicio? Que estuvimos viendo cómo hacíamos una secuencia de pasos para resolver un problema, ¿sí? Que era lo que nosotros queríamos. En cada caso estábamos resolviendo un problema. Entonces, es lo que nosotros, y eso mismo lo vamos a seguir haciendo y ustedes verán en Trinket y después en Progress. Entonces, ¿qué es lo importante en este caso? Que nosotros tenemos que tener presente cuando vamos a resolver un algoritmo, cuando vamos a resolver un problema a través de un algoritmo, tenemos que hacernos varias preguntas. ¿Qué datos de entrada son relevantes? ¿Ya? En este caso,
Cuando Dúa quería comerse el bistec, el churrasco, ¿cuál era nuestro valor de entrada? Bueno, tenemos que saber que el valor de entrada de ella quizás en ese momento era saber dónde estaba posicionada. Ahí teníamos una figura y no nos interesaba, pero teníamos que saber dónde estaba posicionada para saber si tenía que ir a la derecha, si tenía que ir arriba, si tenía que ir hacia donde tenía que ir, ¿entiendes? ¿Qué información yo voy a conocer sobre mi problema? ¿Qué datos de salida necesito? En ese caso era comerse el churrasco, por ejemplo. ¿A dónde pretendo llegar? Entonces, vamos a tener esos valores de entrada que nosotros necesitamos y esos valores de salida, los vamos a guardar en algo que se llama variable. Y ustedes vieron en los videos cuando les hablaron de las variables. ¿Y qué es una variable? Pues muchachas, muchachos, las variables es un espacio en memoria que nosotros vamos a habilitar para guardar algo. ¿Ya? Es un lugarcito donde nosotros vamos a guardar un valor. Cada variable guarda un único valor. Muy importante tener presente eso. Entonces, por ejemplo, mírenlo, si ustedes quieren, como un cajón, ya como una caja, como un lugar donde ustedes van a guardar. Por ejemplo, ustedes tienen un cajón de lápices. Su cajón de lápices tiene 5 lápices. Si yo compro 2 lápices nuevos, ¿cuántos lápices tiene mi cajón? 7. 7. Perdimos el 5 y ahora es un 7. Y entonces nuestro cajón, el valor que le vamos a dar ahora es 7. Pero ese cajón tiene que tener un nombre, porque ustedes de alguna forma, si ustedes me dicen, profe, yo necesito un lápiz de mi cajón, ¿de cuál cajón? Ustedes van a decir del cajón de lápices, del cajón azul, del cajón 1, del cajón 2, ya, de cierta forma ustedes les van a dar un nombre. Entonces nosotros necesitamos que ese cajón, además de tener un valor, tenga un nombre, ¿ya? Entonces nosotros vamos a identificar esa variable con un nombre que es único para cada variable y con un valor que se le asocia a esa variable, que se le asigna a esa variable. Nosotros hemos estado trabajando de cierta forma con variables. Lo vimos en Excel, ya cuando nosotros estábamos en Excel, fíjense, para que vean que no estamos separando las cosas. Cuando nosotros lo vimos en Excel, una celda, fíjense que las celdas tienen un número, miren aquí, el número de la celda tienen un nombre, que era la referencia a esa celda, que ustedes saben que las celdas se nombran por la letra y el número, A1, A2, A3, A20, a 20.000, ¿ya? Ese era el nombre único para esa celda y tenía además asociado un valor, que era el valor que nosotros poníamos a esa celda. Entonces, si nosotros multiplicábamos, por ejemplo, 2 celdas y esas 2 celdas estaban vacías, no nos iba a dar ningún valor, ¿ya? Porque no nos estaba multiplicando el nombre, sino que nos estaba multiplicando el valor que estaba asociado a ese nombre. Entonces es importante tener presente eso. Una variable es un lugar donde nosotros vamos a almacenar, vamos a guardar un valor. Eso no lo guarda el computador, en la memoria, ya ese proceso quizás no es necesario que ustedes sepan, pero es importante saber que nos va a guardar un valor y que, como su nombre lo dice, variable va a variar. Si esa variable toma un valor nuevo, el anterior se pierde y se queda con el nuevo valor, como el cajón de los lápices. Anteriormente tenía 5, agregué 2 y ya va a perder ese 5 que tenía y va a reemplazarse por ese 7. Entonces, ¿qué es importante aquí? Que estas variables en Excel las veíamos así, en Trinket las vamos a ver así, como donde vamos a crear la variable. Este C1 es el nombre que yo le doy a mi variable, es ese que yo le doy ahí, digamos que es este A1 que hay aquí, es ese C1, y este 10 es este 40 que hay aquí, ¿ya? Es importante si quieren ver esa analogía, si lo entienden mejor de esa forma. Y bueno, después vamos a ver en Visual Basic cómo nosotros creamos que digamos que este A1 es este C1, y este 10 es este 40, ¿ya? La forma de nosotros ver lo mismo escrito de formas diferentes. Pero ¿qué es lo más importante? El concepto de variable. ¿Lo entienden? Sí, profe. Súper bien. Después vamos a ver más adelante, vamos a hacer ejercicios hoy mismo con variable. Entonces ese proceso en el que yo le doy valor a una variable se le llama asignación. Entonces lo pueden ver como la asignación a la variable.
¿Y cómo es ese proceso? La variable siempre yo lo voy a tener de mi lado izquierdo y el valor asignado lo voy a tener del lado derecho. Aunque ustedes vean que yo diga C1 es igual a 10, por ejemplo, no lo pueden ver como una comparación, sino que yo ese 10 lo estoy asignando a la variable. Siempre recuerden, del lado izquierdo el nombre de la variable y del lado derecho el valor de la variable. Lo estamos viendo aquí en Trinket. Del lado izquierdo la variable, aquí la tenemos del lado izquierdo la variable y del lado derecho el valor que yo le doy a la variable. Entonces, importante tener eso presente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, antes de ir a hacer otras cosas, estos valores de estas variables tienen diferentes tipos de datos. Vimos que podíamos usar enteros, que podíamos usar números con coma, que podíamos usar valores lógicos que son de verdadero o falso, y valores tipo texto que son los que nosotros les llamamos string en inglés y que los utilizamos con las comillas, que los estuvimos viendo también en Excel cuando queríamos ver si nuestra, digamos, nuestra celda era distinto de vacío, verificábamos las comillas. Por ejemplo, aquí vamos a ver que también significan las comillas abiertas y cerradas, significan que va a estar vacío ese valor. Entonces, más o menos lo mismo, los enteros, integer, ahora vamos a verlo ya con otros nombres en inglés, integer, los decimales, los vamos a ver como float, o los flotantes, que son números decimales, pero que además los decimales, por tanto, están incluidos los enteros y son más grande el espacio en memoria que igual. Ahora, ¿qué es importante? Que nosotros definamos y que nosotros escribimos. Nunca vamos a programar generalmente, nunca se programa directo sentado en un computador. ¿Ya? Siempre antes de programar, antes de la primera línea, como digo, nosotros necesitamos quizás escribir qué datos necesitamos, cuáles son mis valores de entrada. Entonces, esos son los elementos importantes a tener en cuenta. ¿Sí, Josefina? Profe, lo que dijo antes de los flotantes era que estaban los enteros y los decimales, y Ya, el sí. decimal son... ¿Pero se llaman igual? No, mira, cuando nosotros tenemos un número entero, únicamente son valores enteros, sin coma, ¿ya? Y cuando nosotros tenemos un decimal, va a incluir los valores con coma, pero además va a incluir los enteros. Ah, ya. ¿Ya? Ya. Podemos usar el mismo tipo de datos para entero y para decimal, siempre que, ¿cómo decirte? Si nosotros tenemos un decimal, podemos ahí poner números enteros y no nos va a dar error. Pero si nosotros definimos un entero y ponemos un decimal, nos va a dar error. ¿Ah? Entonces, es Ya. más o menos como esa parte también de cálculo que los decimales incluyen a los enteros y no viceversa, aquí ocurre lo mismo. Entonces, ¿qué valores de entrada, qué valores necesitamos o qué componentes necesitamos de nuestro algoritmo? Pues las entradas, muy importante. ¿Cómo los vamos a pedir esas entradas, por decirlo así, en Trinket? Utilizando el prompt, que fue alguno de los bloques que vieron en los videos. Vamos a necesitar las variables. ¿Cómo definimos nosotros la variable? Con el bloque que se llama set, el nombre de la variable to. Vamos a ver después las acciones y las salidas de momento. Vamos a ver qué son con el print o directamente los que nos dibujan algo en pantalla. Esos son los elementos que nosotros tenemos que decir. Bueno, vamos a definir qué yo necesito, a dónde quiero llegar. Entonces eso lo podemos hacer con esto de saber cuáles son las entradas, las variables que vamos a utilizar, las acciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a practicar un poquito. Vamos a practicar antes jugando y después vamos a practicar con el Trinket para que vean que es lo mismo, un poquito más, un poquito diferente, pero que es lo mismo. Se los voy a escribir en el chat. Les copio el link, les comparto la pantalla y nos vamos al navegador. Vamos a ver aquí, qué está pasando. Vamos a hacerlo un poco más lúdico primero y después nos vamos a Trinket. Entonces, ¿qué queremos hacer aquí? Vamos, no me está saliendo ahora. Profe, es que era 29.
no 2. Ah, No había seleccionado completo el ya link. no copié completo el link. Yo dije, ¿y qué pasó? Ahora sí. Ya, gracias. Ahora sí, entonces, ¿qué queremos hacer? Ahora vamos a dibujar un cuadrado, pero fíjense que ahora aquí tenemos más cosas que las que teníamos antes de Dúa, que quería caminar, y tenemos, por ejemplo, primitivas, procedimientos. Vamos a ver. ¿Qué nosotros necesitamos para dibujar este cuadrado? Con lo que tenemos a la izquierda. ¿Qué bloquecitos nosotros vamos a necesitar para dibujar el cuadrado? ¿Quién me dice? Dibujar lado de 100. Muy bien. ¿Qué más? Arte 90 grados. Muy bien. Nosotros ahora le vamos a dar las orientaciones para que él camine. Estamos diciéndole como que ve a tal lugar. Y ese tal lugar al final nos va a dibujar un cuadrado. Entonces, ¿qué más? Muy bien, Dibujar de Jenny. nuevo. Dibujar de nuevo. Muy bien. Girar. Girar. Dibujar. Dibujar Y girar. y girar. Y Después de terminamos. nuevo dibujar. Muy bien. No, profe. Ajá. Dibujar y girar. Para. Y ahora entonces ejecutamos y efectivamente nos dibujó el cuadrado. En este algoritmo, que quizás lo vemos un poco tedioso porque decimos dibujar, girar, pero es que tenemos que darle todos los pasos para que nos dibuje ese cuadrado. ¿Qué ustedes ven en ese algoritmo? ¿Podemos hacerlo diferente? Se puede hacer con repeticiones. Muy bien, podemos hacerlo con repeticiones. ¿Y qué es lo que nosotros repetiríamos? Dibujar Y y después girar. girar. Muy bien, tendríamos que entonces repetir estos dos bloquecitos que tenemos aquí. Vamos a ver, aquí tenemos repeticiones. Vamos a usar repeticiones. Vamos entonces, y este valor de aquí, ¿por qué valor lo cambiaría? Por 4. Muy bien, lo cambiamos por 4 y entonces podemos reiniciar y vamos a ver qué tal. Y efectivamente, fíjense aquí qué es lo bueno de este algoritmo, de esta aplicación, que quizás no la tiene el Trinket. Fíjense cómo cuando se está ejecutando, fíjense en esto de aquí, ¿ya? Voy a marcárselo aquí. Fíjense aquí cómo me va cambiando los colores aquí dentro. Fíjense cómo me va cambiando y eso me está diciendo cuál bloque exactamente se está ejecutando. Voy a repetirlo nuevamente para que lo vean. Ejecutamos y fíjense cómo me va cambiando los colores y eso es que se está repitiendo lo que tenemos ahí dentro. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, cómo se está ejecutando nuestro algoritmo. Entonces, muchachas, muchachos, ahora nos vamos al Trinket y vamos a hacer eso mismo. Aquí tenemos nuestro Trinket. Ustedes vieron en aula el profesor las cápsulas de video que les enseñó a trabajar en Trinket. Les sugiere que creen una cuenta en Trinket. ¿Y por qué? Porque nos permiten, miren aquí como yo tengo Trinket creado, porque nos permite a nosotros ir guardando los Trinket, lo que nosotros vayamos haciendo y no se les pierde. Si lo hacen sin una cuenta, están haciendo algo y les pasa algo, se les cae internet y pueden perderlo porque no lo han guardado. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un nuevo Trinket. Yo vengo aquí, miren, New Trinket. Creamos un nuevo Trinket, bloques, ¿sí? Y aquí arriba donde dice un title, le cambiamos el nombre, le puedo poner cuadrado 2021, porque ya al otro paralelo le puse 20. Disculpen, 2021. Estoy un poco atrasada ahí. 2021. Le damos Save, y ya yo lo tengo guardado. Pase lo que pase, se me va a ir guardando siempre lo que yo voy haciendo. Entonces, aquí tenemos los componentes que vamos a necesitar. Ahora vamos a programar nuestro cuadrado. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tengo que utilizar? Me van diciendo.
qué bloque de los que tenemos aquí yo necesito ahora para dibujar. Ya estábamos aquí, fíjense. Aquí, ¿no? Aquí. Ya lo tenemos cambiado, ya lo tenemos reducido y lo tenemos en ciclo, pero fíjense, aquí está en español y aquí la única diferencia es que el trinket está en inglés, ¿ya? Pero, y el bloque quizás de más información. Entonces, ¿cuál es el primer bloque que debemos utilizar? Muy bien, Jennifer, que me estás diciendo move. Ya, vamos a ponerle aquí, vamos a ponerlo en 60 para que esté un poquito más grande. ¿Qué más deberíamos usar? ¿Qué otro bloque deberíamos usar? ¿Qué significa forward? Miren, aquí tenemos forward y backward. ¿Qué significa uno y el otro? Como hacia adelante y hacia atrás. Muy bien. Aquí uno es que nos va a ejecutar hacia adelante y el otro es que va a ir hacia detrás. ¿Y hacia adelante y hacia detrás de qué? Pues aquí nuestro trinket, ¿cómo es que funciona? Digamos que tiene un eje justo en el medio y justo en el medio está aquí, tenemos justo el 0, 0. Por tanto, él va a empezar a dibujar por aquí, no exactamente aquí, pero quizás mi 0 está un poco corrido, pero él va a empezar a dibujar de aquí, entonces los forward van a ser hacia acá y el backward va a ser hacia acá. ¿Ya? Es lo que tienen que tener presente. Entonces ya nosotros caminamos hacia adelante. ¿Qué nos faltaría ahora? Girar. Otro. Muy bien, entonces nosotros vamos a la tortuguita y decimos turn y giramos ¿cuánto? ¿Qué ángulo giramos? 120. Vamos a hacer un cuadrado. Entonces, ¿qué ángulo nosotros debemos hacer para girar? 90. 90. Muy bien, Eric, que me habías escrito también en el chat. Entonces, ¿ahora qué utilizamos? ¿El right o el left? Puede ser cualquiera. Muy bien, puede ser cualquiera. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo digo right, me va a girar por la derecha y me va a mostrar la figura para abajo, y si digo left, me va a girar por la izquierda y me va a mostrar la figura para encima. Es la única diferencia. Entonces, ya aquí yo tengo la primera línea, pero necesitamos dibujar nuestro cuadrado. Fíjense cómo se quedó para abajo porque puse right, entonces significa que va a seguir dibujando. Yo como giré a 90 grados, se giró 90 para dibujar para abajo. ¿Qué más? Para dibujar el cuadrado, ¿qué más faltaría? ¿Se podría repetir eso como el anterior? Ya. Repetir lo mismo con el move. Muy bien, entonces miren, nosotros qué podemos hacer, muchachas, muchachos, para hacerlo más rápido. Yo doy clic derecho y digo duplicar. Duplico, clic derecho, duplicar, duplico. Ya tengo dos lados, por tanto yo tengo que obtener 4 lados. Vuelvo y digo duplicar. Fíjense. Y duplicar. Ya tenemos 3 lados. Duplicamos nuevamente. Y volvemos a duplicar. Y ya tenemos, creo, los 4 lados, ¿no? 1, 2, 3, 4. Probamos nuestro cuadrado. Ejecutamos. Y fíjense porque yo puse right, lo puse para abajo. Entonces por eso es que nuestro cuadrado se dibujó para abajo. Muy bien, Jennifer. Muy bien. Jennifer me está diciendo que podemos utilizar un ciclo. Y muy bien, podemos repetir ahora porque aquí se nos queda más tedioso. Imagínense que yo quisiera pintar un hexágono. Digamos un hexágono es de 6, un hectágono es de 7, un hexágono, ¿no? Hexágono. Es de 8 lados, ¿ya? Imagínense que yo quiera pintar uno de 8 lados, tendríamos que repetir esto 8 veces, bastante tedioso. Entonces básicamente estamos repitiendo 2 bloques, el forward y el turn, ¿ya? El move y el turn. Entonces nosotros borramos aquí y podemos utilizar un, ¿qué? Un repeat, un loop. ¿Dónde los tenemos? Aquí, donde dice loop. Y venimos, lo utilizamos, lo ponemos y aquí le decimos 4. Muy bien, Jennifer. Y ahora hacemos lo mismo. ¿Entendieron aquí por qué la necesidad de usar un ciclo? Muchachas, muchachos.
Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Dudas? ¿Dudas? No, profe. Entonces, ¿qué? Profe, Sí. ¿de dónde sacó el repeat? Es que justo me distraje. Ah, ya. No, no te preocupes. Aquí, mira, aquí a la izquierda en el trinket, ¿estás viendo? Sí, sí. Aquí tenemos varias opciones. Donde dice loop, tenemos todos los ciclos que vamos a necesitar. Y aquí podemos utilizar el que primero que utilicé fue este que tenemos aquí. Ya. ¿Ya? Gracias, profe. Aquí, recuerden, loop es los ciclos. Vamos a ver las variables, vamos a ver cada uno de estos elementos aquí. Entonces, si yo quiero, vamos a ver aquí, se los voy a mostrar. Les voy a pasar el otro link, por ejemplo, que lo que vamos a hacer es, les paso el link, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Ahora con el siguiente link, fíjense, que queremos hacer un triángulo, ¿ya? ¿Cómo nosotros hacemos para dibujar ese triángulo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo yo logro dibujar este triángulo? ¿Quién me dice? Antes dibujamos el cuadrado, ahora ¿cómo hacemos para dibujar el triángulo? Con dibujar de lado Sí, y ahora después girar, pero en vez de 90, 120. muy bien. Ahora aquí giramos 120 y entonces, ¿qué Y ahora hacemos? hay que repetir eso. Muy bien, ahora tenemos que repetirlo y repetimos. Fíjense, repetimos, cambiamos el 90 por el 120, volvemos a repetir y volvemos a girar y ya vamos entonces a dibujar nuestro triángulo. Muy bien, y tenemos nuestro triángulo dibujado. Ahora, si nosotros nos vamos al trinket, aquí les dejo nuevamente, ¿vimos? Cada uno de los pasos, dibujar. Fíjense que básicamente la única diferencia que tiene de momento con el trinket es que es este en español y el trinket es en inglés. ¿Ah? Entonces ahora, si nosotros queremos dibujar un triángulo, y que bueno, este aquí está más lindo porque ya tiene su muñequito y es más visual, y nos está mostrando a dónde queremos llegar, y aquí no nos muestra nada, sino la pantalla en blanco y nosotros debemos ir llenando. Entonces, muchachas, muchachos, ¿qué pasa ahora si yo quiero hacer un triángulo? Este algoritmo que yo tengo aquí, ¿lo puedo modificar o hago uno nuevo que ustedes prefieren? ¿Qué cambios yo tendría que hacerle a mi algoritmo? Se puede modificar. Muy bien. En vez de 4 veces repetir, 3. Sí, le pongo un 3, perfecto. ¿Qué más? Y el turn, cambiarlo por 120. Muy bien, y ya nuestro algoritmo nos dibuja en lugar de un cuadrado, nos dibuja un triángulo. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, aquí pueden ir ustedes también jugando después, le podemos cambiar la figurita que nos está mostrando. Yo quiero ahora que me muestre una tortuguita. Si nosotros queremos que sea de otro color, ¿ya? Le podemos cambiar aquí el color, ¿sí? Si nosotros queremos que nos dibuje dos triángulos, por ejemplo, nosotros podemos venir, vamos a repetir todo esto, por ejemplo, yo quiero repetirlo todo de momento, ¿qué es lo que hacemos? Repetirlo, lo repetimos completo, ahora yo quiero que me lo pinte en azul, pero si yo lo dejo así, me los va a pintar uno arriba del otro, fíjense. ¿Qué es lo que me va a hacer? Me lo va a pintar uno arriba del otro, porque yo no le dije que se moviera de lugar. Ahora yo quiero que se mueva de lugar, yo vengo a la tortuga y le digo go to, miren, go to, o
Cuando este termine, yo quiero que se mueva y yo quiero que se mueva a la posición 70 o a la posición 0,70 para que suba en el eje de las X. Esto lleva de mucha geometría, ¿ya? Ustedes pueden escribir y ir escribiendo los valores y les es más fácil entender. Entonces vamos a ver qué pasa ahora. Fíjense. ¿Qué hizo? Nos hizo el triángulo, pero fíjense que nos muestra esta línea que tenemos aquí. Yo no quiero que me muestre la línea, entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Vengo donde dice pen, fíjense aquí, el pen tiene dos opciones, una que es up y otra que es down. Si yo digo up, me levanto el lápiz, entonces yo quiero que nada más que termine de escribir, me levante el lápiz para que se mueva a la otra posición. Y digo, vamos, wrong, y ahora, como me lo hizo al revés, tengo que ponerlo aquí, antes de moverse, ¿ya? Ejecutamos. Vamos a ver si ahora. Y aquí, ¿qué sucede? Que él se movió, pero el lápiz siguió arriba. En ese caso, entonces nosotros, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a agregarle otro lápiz aquí y le vamos a poner down. ¿Ya? Para que se no los levante y no los vuelva a bajar el lápiz. Y aquí nos vuelve a bajar el lápiz. Entonces, aquí ya ¿Puedo hacer tenemos... una pregunta? ¿Sí? ¿Por qué la rotación es de 120 y no puede ser de 60? Ya, porque nos está haciendo la rotación por fuera, no por dentro del triángulo. ¿Entiendes? No, nos está haciendo la rotación no por esta parte de aquí adentro del triángulo, sino que me la está haciendo por fuera. La tortuguita rota por fuera. Ya, ok. ¿Ya Gracias, entendiste? profe. Esa es la idea, que rote por fuera el ángulo de adentro. Sí, nos creó un ángulo, un triángulo equilátero con sus tres ángulos de 60 grados, pero por fuera necesito hacerlo de 120. Entonces, muchachas, muchachos, si yo quisiera, ya vimos que yo para pintar un cuadrado tuve que entonces repetir mi ciclo 4 veces, pero yo tuve que cambiar el valor. Si pinta el triángulo, tuve que repetir el ciclo 3 veces. Si quiero pintar un pentágono, tengo que repetir 5 veces. ¿Saben en qué ángulo necesito para el pentágono? 60 y o no. 72. ¿Ya? Si yo A ver, necesito... el hexágono es 60. Sí, el hexágono es 60, el pentágono es 72. Entonces, ven cómo ahora yo si quiero, puedo pintar mi pentágono, pero ¿qué pasó? Que yo tuve que, yo directamente, digamos que el programador, entrar en la línea de código y cambiar ese valor. ¿Ya? ¿Qué pasaría si yo con mi mismo algoritmo quiero pedirle al usuario y que el usuario me diga, yo ahora quiero que sea un pentágono, yo después quiero que sea un triángulo? Es decir, que el mismo algoritmo me sirva para dibujar lo que el usuario quiera. ¿Qué ustedes creen que deberíamos hacer? ¿Qué se les ocurre? ¿Se les ocurre algo? Profe, ¿qué es eso donde dice ahí de función? No, esto todavía no lo hemos visto. Eso es para crear funciones, pero todavía no lo hemos visto. A ver, yo quisiera este repeat de aquí, vamos a ver, les voy a cambiar este repeat, voy a usar este, es el mismo, pero fíjense que tiene algo que le falta. Voy a poner lo mismo que teníamos aquí. Voy a quitar esto, porque ya ahora ese, yo quiero que no sea un valor fijo, ni quiero que el ángulo sea fijo. Entonces, tengo pendiente 3 valores. Y esos 3 valores, ¿cómo yo los obtendría? Si yo quisiera que yo le diga, el usuario me diga, mira, yo quiero una figura de 5 lados, con tal ángulo y tal longitud. Usar las variables. Muy bien, vamos a usar las variables y vamos a pedírselo al usuario. Ahora yo quiero que el usuario sea el que cree su figura. ¿Ya? Ahora el usuario va a crear su propia figura. Entonces, él va a crearla
va a crear ya sea de 5, de 3, de 4, de 8, de los valores que ingrese, de la cantidad de lados que ingrese. Por tanto, él me va a tener que decir los ángulos, porque yo de momento no los voy a calcular. Yo podría calcularlo, pero de momento no. Yo quiero que él me diga el ángulo, cuál va a tener mi figura y además la longitud. Entonces son 3 variables. Y eso, ¿qué es, muchachas, muchachos? Pues nosotros anotamos, se recuerdan y decimos valores de entrada. ¿Qué valores de entrada yo necesito? Yo necesito la longitud, yo no voy a necesitar el ángulo, ¿ya? Yo voy a necesitar el ángulo y yo voy a necesitar la cantidad de lados, ¿ya? Y esos son mis valores de entrada. Y vimos que esos valores de entrada que yo necesito, al final se traducen, como me dice Eric, se traducen en variables, ¿ya? Y esas son variables que yo voy a utilizar. Fíjense, yo necesitaba 3 valores de entrada y esos 3 valores de entrada van a ser variables. ¿Y cuál es mi salida en este caso? ¿Cuál sería mi salida? Así se la digo. ¿Cuál sería mi salida? La figura dibujada. ¿Ya? ¿Cuál sería mi salida? La figura dibujada. Entonces, miren, aquí tenemos, recuérdense que vimos varios componentes de un algoritmo. Vimos las entradas y vimos la salida. Aquí lo tenemos. Y las variables. Entonces, esas entradas son variables. ¿Y cómo nosotros le pedimos datos al usuario? Ustedes vieron en los videos que se le pedían los datos al usuario. ¿Cómo le pedimos los datos al usuario? ¿Recuerdan cómo les pedíamos esos datos? Pues les pedíamos los datos, recuerden aquí en texto, con el prompt. Miren, aquí tenemos el prompt. Para pedirle datos al usuario, por ejemplo, ingrese la longitud. ¿Ya? Perfecto. Pero si se fijan, al final el trinket es un rompecabezas, muchachos, muchachas. Si se fijan, él tiene algo, yo no puedo ponerlo así únicamente, porque tiene aquí, miren, yo tengo que encajarlo con algo. Y ese algo es la variable donde me va a guardar lo que escriba el usuario. El usuario va a escribir un número y ese número tiene que capturarlo a una variable. Tiene que ser guardado en una variable, ¿ya? Yo les estoy dando una información, yo les estoy dando a ustedes un dato y ustedes lo están guardando, ¿en dónde? En el cerebro. Lo están guardando en su memoria. Entonces, aquí pasa lo mismo. El usuario les escribe un dato y es necesario guardarlo en una variable. ¿Dónde yo creo las variables? Miren, yo voy aquí a variables. Yo voy aquí a variables, crear una variable, les pongo el nombre, longitud. ¿Cuántas variables necesito? 3. Le pongo, creo la otra variable y digo ángulo. Y creo la otra variable y le digo, vamos a ponerle cantidad de lados, por ejemplo. Fíjense que yo no dejé separación en la variable, lo escribí como una única palabra. Y doy a aceptar. Ya tengo mis 3 variables. Ahora yo tengo que definir esa variable y darle un valor. ¿Cómo yo lo hago? Vimos en el PPT con el set. Yo digo set, yo quiero ahora que lo primero que me diga sea la cantidad de lados. Escojo, vamos a ponerlo por acá. Y esa cantidad de lados, mírenlo aquí con este mensajito, yo lo pongo aquí y digo ingrese, vamos a ponerle la cantidad de lados. ¿Ya? Ahora, ese valor que me va a escribir el usuario, ¿es un texto o es un número? El valor que va a escribir el usuario en pantalla, ¿va a ser un texto o un número? ¿Un número? Un número. Un número. Entonces yo tengo que venir aquí donde dice texto, fíjense, desplegar la flechita y seleccionar número. Aquí. Yo debo seleccionar número, ¿por qué? Porque eso me está diciendo que el valor que yo estoy leyendo de la pantalla, el valor que yo leo de la pantalla es un número y no un texto. Si no lo digo, va a tomar ese número como una cadena de caracteres y no es lo que queremos. Queremos que lo mire como un número. Entonces esto lo repetimos para las 3 variables. Mira, duplicamos y decimos ahora es la longitud. Entonces aquí decimos, vamos a borrar. Voy a borrar para que se lea. Aquí decimos entonces, ingrese la
longitud, la longitud de los lados. Ya la habíamos seleccionado que fuese de tipo número, por tanto no tenemos que cambiar y ahora agregamos y creamos nuestra tercera variable que diga cuál nos está faltando el ángulo, ingrese el ángulo de la figura. ¿Ya? Ya tenemos los tres valores para crear nuestra figura. Ahora, estas variables, ¿dónde las vamos a utilizar? Nosotros la creamos y le dimos valor. Ahora tenemos que utilizarla. ¿Dónde la vamos a utilizar? ¿Dónde ustedes creen que la utilizaríamos? Cantidad de lado. ¿Dónde lo vamos a utilizar ahora en el algoritmo media que tenemos debajo? En las repeticiones. Repeat. Muy bien, muchachas, muchachos. ¿Ya? Entonces, aquí en las variables, vamos, fíjense que miren las variables tienen que, una cosita aquí que nos dice entonces que tenemos que, digamos, que encajarla en algún lado. Por tanto, nosotros vamos a utilizarla y la vamos a poner aquí en las repeticiones. En el move, ¿cuál variable ponemos? Longitud. Ya, muy bien, ponemos la longitud. Ponemos la longitud. Y en el turn, ¿cuál ponemos? El ángulo. Muy bien, muchachos, muchachas, porque ya sabemos que en esas variables nosotros tenemos guardados los valores que queremos. Ahora, miren, ejecutamos nuestro algoritmo y dice, ingresa la cantidad de lados. Vamos a poner, por ejemplo, 5. Ingresa la longitud de los lados, vamos a ponerle 70 para que no sea tan grande. Ingresa el ángulo de la figura. Si queremos hacerlo de 5, entonces nosotros ingresamos 72. Y fíjense cómo nos dibuja un pentágono. La misma figura, ya yo no tengo que hacer ningún cambio en el código, ¿ya? Ahora yo quiero dibujar un hexágono. Ponemos 6, vamos a ponerle 70 y vamos a ponerle 60, me parece que es el ángulo, y vamos a ver cómo nos dibujó un hexágono. Con la misma figura, y ahora nosotros, si queremos hacerla de 8, vamos a ponerle 70 y vamos a ponerle 45 y nos dibujó una figura de 8 lados. ¿Vieron ahora cómo ya yo no tuve que cambiar nunca más ningún valor, nada en mi algoritmo y pude entonces hacer una figura? ¿Entendieron, muchachas, muchachos? El uso de las variables y del ciclo, sobre todo de las variables. ¿Entendieron el uso de las variables? Profe, ¿Sí? ¿por qué no se ejecutó lo de arriba? Ah, porque yo lo deshabilité. Lo tengo deshabilitado. Ah, Está más blanquito porque yo le puse clic derecho. Mira, si yo lo habilito y ahora pongo Disable Block y lo tengo deshabilitado para poder probar nada más que esto. ya. ¿Ya? Entonces, muchachas, muchachos, seguimos en miércoles. Sí, Lucas. Kahoot tiene nota de participación. 100 puntos para todos los que participaron y los que no pudieron participar pero estaban en la clase también tienen los 100 puntos que también me fueron respondiendo por el chat. ¿Sí? Entonces, siempre las tareas que yo les dejo y la participación esta en Kahoot es nota de participación. ¿Ya? Profe, Entonces, ¿sí? ¿y si por ejemplo a mí se me cayó el internet durante el Kahoot? No importa, pero estabas en la clase. ¿Ya? Gracias. Entonces, muchachas, muchachos, importante el uso de las variables, muy importante, ¿sí? Ir entendiéndolo y el miércoles que viene seguimos trabajando. En PowerPoint que les voy a subir hay más ejercicios, ya esto los hicimos, el hexágono, pero aquí hay otros que están un poquito más complejos, que les sugiero que hagan para practicar, primero lo jueguen y después háganlo en Trinket, y aquí tenemos, al final, tenemos otros ejercicios también de seguir dibujando en Trinket. Yo les recomiendo que los hagan, ¿sí? Como participación y el miércoles igual alguna tareita, ya sea esta o sea otra nueva, les dejaré alguna tareita sencilla para entregar. Bueno, esta semana tienen certamen. Igual no les voy a dejar tareita porque esta semana tienen certamen, sí, pero importante, después vamos a seguir practicando. ¿Sí, Josefina? Profe, tengo dos dudas. ¿Esta Sí. semana no hay cuestionario?
hubo un cuestionario el fin de semana, yo les envié un mensaje de que tenían cuestionario que se vencía el domingo. No, no, esta semana hablo de este viernes a domingo. Este viernes. Es posible que no, porque la semana que viene hay vacaciones, entonces se les habilita para el fin de semana antes de las clases. O sea, el fin de semana de vacaciones. Mira, lo más seguro puede que se les habilite este fin de semana, pero que tengan para hacerlo este y el que viene, ¿entiendes? Normalmente ya, no es para que se les habiliten vacaciones, normalmente se les pone antes, pero ahí se les da. Ya. ¿Y el certamen a qué hora es? ¿Es el jueves? Es el viernes. El certamen es el viernes en el bloque 13, 14, 15, 16. Si mal no recuerdo, igual yo les voy a mandar un mensaje. Ya. ¿Ya? Y hay que activar cámara, ¿verdad? No, para nada. El certamen no tienen que estar conectados por Zoom ni nada. Igual se les va a dar las orientaciones. Se les habilita en un momento. Ustedes descargan el certamen, tienen un tiempo para hacerlo y lo suben antes de que se le termine. Y hay otros detalles que quizás tengan que hacer un video con alguna explicación de alguna de las preguntas, que eso se les va a decir, no es en el horario del certamen, es después que ustedes lo terminen. Generalmente les dicen para que expliquen, hagan un videíto corto, porque es de 2 o 3 minutos, les dicen, de determinadas preguntas de su certamen. No, o sea, es como una tarea. Más o menos es como una tarea, tiene menos tiempo, en la tarea igual no tuvieron que subir ningún video. No es de alternativa, es como dice Josefina, se les va a dar un Excel a que ustedes desarrollen. Ya, pero Ustedes hagan gracias. ejercicios con ese Excel. Y la tabla, recuerden la tabla de las 100 filas con las 5 o 6 columnas, ¿sí? Entonces, muchachas, muchachos, nos vemos el miércoles. Cualquier duda que tengan del certamen, me dicen, ¿sí? ¿Profe, esa tabla es para esta semana? ¿O... Sí, tienen que tenerla antes del miércoles. Yo les voy a habilitar en aula para que lo suban a aula antes del miércoles. Ah, ya, gracias, profe. ¿Ya? Tiene que estar lista antes del miércoles y se les va a decir cuándo y cómo utilizarla. Ya, Cuándo profe, usarla, gracias. ¿ya? De nada. Entonces, tengan una linda semana, muchachos, un lindo estudio para el certamen y el mayor de los éxitos para todos y todas ustedes, ¿sí? Chao. Chao, Chao, profe. profe. Chao, profe. Chao. Chao. Gracias. Chao.